Crea instancias de Odoo 19 fácilmente con Docker. En esta guía práctica, paso a paso, vas a poder ejecutar instancias de Odoo en la última versión, bien sea Community o Enterprise. Lo que tenemos que hacer es seguir esta guía paso a paso desde el punto 1, que son requisitos para tu sistema. El sistema operativo que tengas, Windows, MacOS o Linux, debes tener Docker instalado. Docker y Docker Compose. Pero aquí tienes todos los pasos y los enlaces para que descargues en tu sistema de preferencia. Luego vamos a ir al paso 2, que esto es lo más importante, la plantilla para crear tus instancias de Odoo 19. Esta guía la compartí a inicios de año, bueno, no me acuerdo, ya hace unos meses, y lo hacíamos en Odoo 18. No pasa nada, vas a ver que esta plantilla es perfectamente compatible para que lo hagas con la nueva Odoo 19, solamente hay que cambiar la versión. Entonces yo voy a ir directo al grano, como ves. Voy a copiarme la plantilla. Tú sigue los pasos porque aquí te indica todos los pasos, ¿vale? Yo no me voy a detener ahorita en explicarte los comandos ni todo el procedimiento. Para eso está la guía, paso 1, paso 2, paso 3, ¿vale? O sea que está todo aquí en la guía, no tienes para qué perder. hubdocker.com. Ya tenemos la imagen oficial 19, 19.0 o 19. La puedes llamar de cualquier forma. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta en el lugar que quieras en tu equipo. Odoo 19 Docker. Y esta carpeta podemos abrir Visual Studio Code. Vamos a abrir la carpeta que la tengo aquí en escritorio, Odoo 19 Docker. Y aquí vamos a crear un archivo que se llame compose.yaml. Así se va a llamar el archivo, o YML también funciona, no pasa nada. Y luego vamos a crear una carpeta que se llame custom addons, que es para crear o para alojar los módulos extra que tengas. Ya sabes que tú puedes descargar módulos que no son oficiales de Odoo o módulos desarrollados por ti o comprados. Todo lo puedes dejar en esta carpeta. Luego, dentro del archivo YAML vamos a pegar la plantilla que acabamos de copiar. Esto con Visual Studio Code. Sí, también en la guía está un enlace de cómo descargarte este programa. Si no lo tienes, un editor que es altamente utilizado. Y si eres técnico, desarrollador, esto ni siquiera este es un punto que ya lo deberías tener listo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un problema de indentación. Vamos a indentarlo un poco. Bueno, una vez que tenemos formateada ya la plantilla, le hemos copiado, le hemos pegado, la formateamos un poco y ya lo tenemos listo. Y lo único que tenemos que cambiar aquí, en vez de 18, la versión de Postgres tiene que ser la 17, está correcto, pero en la 18 lo cambiamos por Odoo 19. ¿Listo? 19 o 19.0 también. Sirve cualquiera de las dos formas. Y listo, una vez que está esto, vas a darle clic derecho, Compose App. Atención, bueno, he hecho una corrección aquí en el fichero, lo renombramos como YML, le damos un poco de formato a la plantilla y la versión 19.0. Esto es muy importante, que la imagen de Odoo nos descargue la 19.0. Eso es todo. Ahora damos clic derecho en el archivo YAML, Compose y Compose App. Esto lo que va a hacer es descargarse las imágenes la primera vez, así que lo que va a tardar aquí es el tiempo que se demora en descargar, dependiendo de tu red. Pero la próxima vez ya no va a tardar porque ya la vas a tener descargadas localmente las imágenes. Y esto va a ser el proceso mucho más rápido, ¿vale? Ya se ha creado todo y está ejecutándose Odoo. Ahora sí vamos a un navegador y escribimos localhost 8069, ya vamos a tener nuestra instancia de Odoo corriendo perfectamente. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos viendo el log. Podemos cerrar este terminal y si nos vamos aquí a la extensión de los contenedores en Visual Studio Code, vas a ver que ya está
ejecutándose. Por un lado tenemos los containers activos, una de la instancia de Odoo 19 y el otro contenedor es de Postgres. Y por otro lado tenemos aquí las imágenes que se ha descargado, que a partir de estas imágenes es como se crean los contenedores. Aquí puedes acceder a los archivos del sistema dentro del contenedor, claro que sí, y es que sigas toda la guía. Ahora, una de las cosas que me gusta a mí es, vamos a darle Docker Compose Down, se van a eliminar estos contenedores. Odoo ya no va a estar activo porque hemos eliminado esos contenedores, y para volverlo a lanzar, a mí me gusta lanzarlo desde la consola con control o command más J. En la carpeta del proyecto podemos ejecutar el siguiente comando: docker compose app, y listo. Y de esa manera vamos a ver el log aquí mismo en el terminal. Hay otra forma también de hacerlo: control más C, docker compose app -d, se están ejecutando los contenedores, aquí están. Odoo vuelve a estar activo, pero no vemos el log. Aquí hay otra forma de verlo, que es docker compose logs -f, y vamos a estar viendo el log de ambas instancias, tanto de Postgres como de Odoo. Y listo. El siguiente paso ya sería pues crear aquí una base de datos. Bueno, esta va a ser la primera, que es community, ¿vale? Community, el país y una base de datos de prueba vamos a hacer. Perfecto. Ahora sí me voy aquí a ajustes y en la parte de abajo vamos a ver que estamos ejecutando la versión 19 community. Es la compilación del 6 de noviembre, es decir, la imagen que tenemos ahora oficial de Odoo de Docker se ha compilado el 6 de noviembre y estamos a 19. Por lo tanto, si quieres bajarte a fecha actual y que siempre tengas actualizada, por eso hemos creado Odoo Docker Suite Pro, que está basada en el proyecto de GitHub. Es como el script oficial que tenemos de instalación de Odoo en Linux, pero en vez de utilizar imágenes compiladas, lo que estamos utilizando aquí es una imagen de Docker, pero que se está descargando el proyecto directamente desde el proyecto de GitHub. Por eso siempre va a estar actualizado a la última. Además, eso tiene un montón de herramientas que son únicas y recomendadas si tú quieres implementar Odoo para producción, ambientes de producción. También para desarrollo tiene un kit de herramientas para desplegar con proxies, con SSL. Es decir, está completo. Si te gusta más la forma profesional de cómo nosotros desplegamos instancia a nuestros clientes, este proyecto te lo recomiendo. Pero bueno, la guía de hoy es totalmente gratuita. Tenemos ya una instancia de Odoo 19 Community. En el siguiente video te voy a mostrar cómo hacerlo con Enterprise. ¿Listo? Para los que tienen licencia Enterprise y quieren desplegar sus instancias, bien sea en local o en la nube, en un servidor VPS, lo que tú quieras, pero con Enterprise, ¿listo? On-premise. Así que totalmente en Docker y productiva. Este video lo que hice hacer rápido simplemente para que cualquier persona que quiera desplegar una instalación de Odoo 19 lo pueda hacer desde este momento siguiendo estos sencillos pasos. Así que bueno, nos vemos en el siguiente tutorial.